Bueno, en este video vamos a ver cómo trabajar con el módulo de revelar. En el video pasado estuvimos trabajando con lo que era básicamente el módulo de biblioteca y las cosas a tener en cuenta con respecto a los metadatos y demás. Simplemente lo que tenemos que hacer, vamos arriba de todo en el menú, donde está la barra esta que se oculta, si es que la tenemos oculta o podemos tenerla, como ya dijimos, bloqueada. Vamos a seleccionar revelar. Bien, una vez que llegamos entonces al módulo, van a ver que se les actualiza todos los paneles y que cambia bastante las opciones. El único que más o menos mantiene un poco lo que era antes era el panel de la izquierda. Si nos fijamos, acá tenemos navegador y colecciones, carpetas. En este caso tenemos navegador, ajustes preestablecidos, colecciones. O sea, fíjense que tenemos, por ejemplo, dos que ya son los mismos que teníamos antes. Bien, vamos a ver el panel de la izquierda más que nada. Primero que nada tenemos el navegador. Este navegador es una especie de zoom para poder trabajar y poder desplazarnos en la imagen. Esto en algunos programas es bastante útil o se podría usar cuando perdemos quizás referencia del tamaño. Vamos a suponer que yo hago una ampliación de este tamaño. Quizás acá, viéndola de esta forma, estoy perdiendo un poco de referencia que me sirve para poder verlo de este lado, que tengo como una vista global de la imagen. Ya sabemos que obviamente haciendo clic podemos volver de un zoom a otro. Esto también otra vez tienen que activarlo acá si es que no lo tienen activado, ya que lo que se activa en este panel es distinto a lo que se activa en el panel de biblioteca. Tenemos la opción de rellenar, que esto lo que va a hacer, si se fijan, es acomodar al máximo. Puede recortar la imagen, eso sí. Encajar, que es que se vea la imagen completa. 1.1, que sería la vista máximo. Y 3.1, que sería un aumento, digamos, donde ya se pixela la imagen porque está perdiendo en este caso calidad. Los ajustes preestablecidos, bueno, esto depende de lo que ustedes tengan. Yo acá, por ejemplo, tengo un par de ajustes que ya tenía instalados y demás. O también tenemos ajustes que vienen con Lightroom. Por ejemplo, yo puedo seleccionar opción de blanco y negro. Y si voy pasando me va apareciendo distintas formas de edición. Los presets o ajustes preestablecidos no es más que un preseteo de todos los ajustes que tenemos básicos acá. Y un poco de colorimetría, depende de lo que estén bajando ustedes. Se utilizan bastante para optimizar tiempos. Vamos a suponer que yo quiero esta imagen tenerla con un blanco y negro y ya tengo todo preseteado acá. Entonces simplemente hago clic en el blanco y negro que quiero. Si se fijan, me cambió todo lo que serían los básicos y posiblemente también otros. Ven, por ejemplo, blanco y negro, quizás curva de tonos. Esto depende cada cosa que ustedes bajen. En este caso, por ejemplo, es para hacer un blanco y negro. Toco control Z para volver para atrás. En el caso de los creativos tenemos más o menos lo mismo, o sea, solamente que no es blanco y negro ahora, pero podemos tener distintas colorimetrías que nos pueden ser útiles dependiendo de lo que queramos. Lógicamente nosotros podemos hacer nuestro preset también, esto lo vamos a ver más adelante. Como yo ya tengo creados algunos acá, por ejemplo, que era para distintas cosas que veníamos editando. Algunos son presets descargados, que son gratuitos, otros son simplemente algunos filtros que utilizo cuando trabajo, por ejemplo, en fotografías sociales o de prueba, o bueno, alfajores fue una vez que hice, por ejemplo, un food styling de comida y tenía que hacer con unas fotografías de alfajores una edición. Entonces era más fácil ya presetear la edición para todos los alfajores igual. Bien. El siguiente menú que vamos a utilizar va a ser colecciones directamente. En este caso es exactamente las mismas colecciones que teníamos en biblioteca. En el caso que necesitemos pasar de una colección a otra para poder hacer la edición, simplemente lo podemos mover de acá. El panel izquierdo, en mi caso yo no lo utilizo. Hay gente que puede utilizar el navegador más que nada o los ajustes preestablecidos. Yo prefiero directamente desactivarlo. Obviamente hacer con el mouse y aparece. Así que esto no cambia nada a lo que ya ustedes conocían. Bien. Panel de abajo estamos exactamente igual, va a cambiar un poquito lo que tenemos acá. Ahora vamos a hablar un poquito de esto porque todavía no empezamos a hacer ninguna edición. Pero el panel de abajo donde tenemos la tira de imágenes es exactamente igual. El panel de la derecha es el que cambia. Vamos a minimizar todo lo que tenemos para que puedan ver. Estas son todas las opciones que nosotros tenemos, al menos en esta versión de Lightroom. Recuerden que cada versión de Lightroom va a cambiar. Esta es la última versión, supongo que es la versión CC 2019, si no me equivoco, es la que se descargó ahora. Así que puede ser que algunos de estos grupos esté adjunto o separado dependiendo de lo que ustedes tengan. Por ejemplo, hay cosas que se están poniendo en el básico como borrar neblina, que antes estaban en efectos. O sea, esto puede ir cambiando dependiendo de la versión de Lightroom que ustedes tengan. Y seguramente va a cambiar a futuro también, ¿no?
Bien, arrancamos con el histograma. Esto ya lo hemos visto en las clases teóricas. Acá tenemos el histograma de cada una de las imágenes. Esto es igual que en la solapa que teníamos anteriormente de básicos, perdón, de biblioteca. En el caso de lo que aparece abajo, bueno, nosotros vamos a tener acá una opción de recorte. Si yo la activo, me va a mostrar las cuñas para poder hacer el recorte de la imagen. También puedo seleccionar y recortar yo la imagen como yo quiero. Vamos a tocar escape para que cancele. Pero una cosa a tener en cuenta es cuando vamos a hacer un recorte es la proporción de la imagen que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar un aspecto de imagen idéntica a la que fue tomada, yo les aconsejo que acá esté bloqueado la medida original, poniendo simplemente el candadito este. Ahora está bloqueado, ahora está desbloqueado. Así que dejando el candado bloqueado, yo desde cualquier esquina puedo reducir, pero si se fijan, no importa hacia dónde muevo el mouse, siempre va a tratar de reducir, no, en realidad lo está haciendo, a reducir proporcionalmente. Vamos a dejar como estaba, destildo para que vean, y ahora puedo hacerlo a mi gusto. Y si se fijan claramente, esta proporción de recorte no coincide con ninguna de las proporciones originales o impresas que se trabajan. Ya sea 10×15, 13:18, 15:20, 15:21, ¿está? Siempre hablando en centímetros, ¿no? Bien. El ángulo que tenemos acá nos va a ser muy útil cuando queramos enderezar una imagen tomando como guía un parámetro. Por ejemplo, en mi caso voy a poder hacer clic en el ángulo y voy a poder llevármelo. Y si hago clic y arrastro me va a aparecer una línea. Esta línea es la que debemos orientar con el horizonte o con cualquier línea base que nosotros tengamos. Y siempre lo que va a hacer es enderezar en base a esa línea. Es muy útil cuando trabajamos con fotografías, por ejemplo, sociales, donde queremos que la mesa quede derecha, o en un paisaje donde queremos que quede perfectamente el horizonte, o un edificio que quede recto, o lo que necesitemos. También podemos rotar la imagen desde acá, nos va a aparecer una cuadrícula muy detallada y minuciosa, que es muy útil cuando queremos, por ejemplo, fíjense, este lado de acá de la pata, ¿ven? Lo que sería la pata del respaldo, ¿no? Como yo cuando hago así me aparece una guía hiper cerca, que si veo así nos aparece solamente la regla de tercios, y cuando hacemos clic es mucho más detallada. Entonces vamos a suponer que yo quiero alinearlo en base a eso. Es mucho mejor y más detallado poder hacerlo de esta forma. También podemos hacer clic por fuera. En este caso es mucho más libre el movimiento, ya que me permite rotar el movimiento del mouse en este caso, sin tener que estar moviendo acá una línea en un solo eje de movimiento, que es bastante molesto para poder hacer. Si toco escape cancelo todo, incluso cancelo la opción de recorte también, así que la activo otra vez. Y una vez que está recortado, bueno, simplemente, por ejemplo, después de recortarla, puedo mover la imagen haciendo clic en ella. Y una vez que tengo el recorte igual que como lo quiero, toco el botón derecho y ya me aparece recortado. Luego tenemos los básicos, que en este caso son las ediciones primarias. Vamos a minimizar el histograma un segundito para que lo podamos ver. Son las ediciones primarias, que lo que vamos a tener acá es básicamente el control de balance de blancos arriba, exposición, que es valor EB, en este caso va a subir y bajar lo que sería la exposición de la foto. Básicamente como lo haríamos con cualquier parámetro de exposición, pero sin los efectos secundarios. Por ejemplo, si yo hago así, no aumentaría el ruido o el ISO, o haría que la foto salga más movida o más estática. Esos son parámetros que se hacen en la fotografía. Luego el contraste de la imagen, altas luces, que tiene que ver con el histograma. Si se fijan, yo voy pasando por acá y el histograma va a sectorizar lo que estoy editando, ¿no? Si pueden ver, o si hago así me dice lo mismo: negros, sombras, exposición, altas luces y blancos. Luego tenemos claridad, es un efecto que va a ser básicamente útil cuando queremos hacer mucho detalle en una imagen. Si se fijan, cuando aumento esto, lo que sucede es como que la imagen gana extremo detalle, extrema definición y muchísimo contraste. Todo lo opuesto si lo llevo para el otro lado, que genera como una especie de neblina. Lo que hoy se podría conocer en los celulares como el efecto del beauty face, o el beauty, que te hace te suaviza la piel. Bueno, más o menos ese efecto, solo que para el otro lado es exactamente lo contrario. Es una mezcla de lo que sería contraste con definición y con un poco de saturación de imagen. Hace un poco de todo. Luego tenemos borrar neblina, que en este caso no es útil. Quizás en esta imagen, no, tampoco creo que sea útil en esta imagen. Que borrar neblina suele servir mucho para los que trabajamos en sociales, para poder quitar, por ejemplo, lo que sería el humo de la escena.
genera un contraste muy lindo en la imagen. O sea, es básicamente le quita esto que están viendo acá, le quita ese gris a la imagen suponiendo que existiera. Obviamente esto no mejora ningún vidrio empañado ni nada de eso, a tener en cuenta siempre. Intensidad y saturación son similares. La diferencia principal es que intensidad lo que hace básicamente es subir la fuerza del color, o sea, es como que le da mucha intensidad justamente, mucha fuerza al color que ya existe. En cambio, saturación sube también el color, pero suele quedar un poco como irreal o surrealista, ya que degrada un poco los tonos y podría llegar a generar colores nuevos que no están en la imagen a veces. Fíjense la diferencia de ahí con acá, ¿no? No sé si llegan a notar la diferencia entre los verdes principalmente. Es como que acá queda mucho más fluo. Son muy similares. De todas formas, para que se entienda, por ejemplo, saturación es la fuerza del color total. Y la intensidad podríamos compararlo como si fuera una... Imagínense que tenemos una tela, una remera nueva de color y que a medida que la vamos lavando va perdiendo un poco de tono. Bueno, es más o menos lo mismo. Intensidad sería básicamente, si yo la llevo al 100, como si fuera recién impresa esa remera en nuestra imagen. Y si la llevo al 0, si se fijan, la foto no es blanco y negro. Tiene un dejo de color. Es un añejado básicamente que se le hace. Yo puedo darle un poco de a poco. Y van a ver cómo es como que va generando color, pero sigue como quedando un poquito por debajo. En cambio, si yo bajo la saturación, literalmente lo que estoy quitando es el color de la imagen. O sea que me queda blanco y negro en este caso. Bien, vamos a ver entonces luego lo que es curva de tonos. Esto nos va a permitir trabajar sobre el histograma dependiendo de la zona y poder lograr una curva en el histograma. Esto significa poder aplastar una zona del histograma y levantar otra. Por ejemplo, yo podría bajar la parte de las sombras al igual que levanto la parte de los claros. Y me queda una curva de histograma. Este histograma lo podemos trabajar tanto acá como en lo que sería la guía de cuñas, ¿no? HCL y color, acá lo que vamos a hacer es el trabajo de color. En los otros Lightroom anteriores van a tener el blanco y negro acá, que en este caso aparece acá. Van a tenerlo directamente acá. Lo que vamos a hacer acá es simplemente vamos a poner acá todo. En HCL me permite controlar todos los tonos, saturaciones y luminancia de los colores. Partamos de nuevo de la base que el color tiene tres propiedades, que sería el tono, que básicamente es el pigmento de ese color, la saturación, que sería la fuerza de ese color, y la luminosidad o la luminancia, que tiene que ver con la luz que tiene ese color. Por ejemplo, acá hay un predominante fuerte de colores verdes, o sea que si yo agarro la luminancia del verde y la oscurezco, estaría oscureciendo todos los verdes de la escena, ¿no? También puede ser que encuentre una mezcla de acuamarino suave, fíjense que en este caso se nota, que es una mezcla de verde con azules, ¿ven? Ahí lo dejo por ejemplo para que se entienda. Ya que si miramos bien la imagen en realidad se ve un dejo celeste por ahí. Y lo que sería saturación, por ejemplo en este caso, haría que sería blanco y negro lo que serían los verdes. O al revés, podría darle intensidad solamente a los verdes y no a todo. O podría cambiar el tono de verde, por ejemplo, para virarlo levemente amarillo y hacer que la escena sea como más otoñal. Entonces ahora la escena tiene otro tono. Color es básicamente lo mismo que HCL, pero dividido por tono. Yo acá puedo elegir cada uno de los tonos. O simplemente elegir todos. Y es una separación por tono de las tres cosas. En HCL tengo la separación por cualidad de todos los tonos. Y en color tengo los tonos por cualidad. Eso es básicamente lo mismo, pero de otra forma. Seguimos, la siguiente que vamos a trabajar, ya que no vamos a trabajar por el momento todas, va a ser detalle. En este caso nos va a permitir agregar enfoque a la imagen. Si nosotros vemos detalle acá, nos va a dar una vista chiquita y diminuta de cómo podemos subir la intensidad del enfoque de la imagen. El costo de esto suele ser el nivel de ruido, o sea, la imagen suele tener demasiado grano y ruido para poder manipularla. Vamos a ver luego que existen varias opciones para poder aminorar un poco el efecto este. Luego tenemos corrección de lente, que en este caso nos va a ser útil si yo la activo. Hay que ver si acá me lo reconoce. Esto creo que fue sacado con un Nikon, pero es un Nikon muy viejo, no creo que lo reconozca. Los lentes viejos no suelen aparecer en la lista. No me lo reconoce. Reconoce cualquier otro lente.
Esto es porque el lente que tengo acá en este caso es un lente AF. Si ustedes tienen un lente moderno lo va a reconocer. Acá tenemos la lista de todos los lentes que aparecen en Nikon. Básicamente cualquier lente moderno, ¿no? El que yo tengo en este caso era un 35-135. El más parecido de todos podría ser un 35-70, pero ni siquiera es muy similar en forma. En fin. También puedo, o sea, activarlo yo para hacerlo manualmente. Y esto lo que hace básicamente es corregir un poco la viñeta de oscuridad del lente. Y si tuviera aberraciones cromáticas. Bien, esto sería todo lo que es el menú de básicos y de revelar, que vamos a trabajar bastante fuerte cada vez que empecemos a hacer cualquier tipo de ajuste en la fotografía. Es el menú donde vamos a realizar los ajustes.